¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Como todos los sábados al mediodía, a las 13 en punto, por lo menos es lo que tratamos. Nos encontramos en Chacra TV, en el sector campo. Querida Vero, ¿cómo va? Muy bien, Alfred, ¿vos? ¿Todo bien? Sí, 10 puntos, excelente, Bueno, lleno de expectativas con respecto al programa de hoy. me alegro mucho porque hoy vamos a hablar, nosotros que siempre machacamos con la educación, bueno, hoy vamos a hablar de educación ambiental. Argentina sale con educación, no hay otra manera. Y hay cosas muy lindas para compartir. Esperemos que entre todos, bueno, nos llenemos de vida con este tema. Exactamente, así que bueno, vamos a la apertura y en un ratito volvemos con nuestros invitados de hoy. Hoy nos visitan en Del Sector Campo Verena Bohm, nacida en Múnich, Alemania. En 2006 llegó a la Argentina como turista. En 2008 inició un programa de intercambio estudiantil para la Universidad de Ciencias Aplicadas de Augsburgo, Alemania, con diferentes universidades de Buenos Aires. En 2009, junto a los estudiantes de intercambio de Augsburgo, empezó a desarrollar el programa de educación ambiental y gestión integral de los residuos. En 2010 creó la Fundación Manos Verdes y hace casi 10 años que trabaja con su equipo junto a gobiernos nacionales, provinciales y municipales para promover y desarrollar estrategias de concientización y educación ambiental a los diferentes destinatarios, especialmente en el eje de la economía circular y la gestión integral de los residuos sólidos urbanos. Se define como apasionada por el ambiente. Y Mario Ezequiel Mesaglio, nacido en Santa Fe, es miembro de ACESWAO, grupo de jóvenes trabajadores de la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial. Líder ambiental en Argentina, actualmente realiza las actividades del voluntariado de ACESWAO en Vicente López, Buenos Aires. Se autodefine como una persona que se esfuerza por entregar el amor y la felicidad de la madre a todas las personas de la aldea global. Bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer un producto único a nivel mundial, el bife argentino. Consorcio ABC, nuestra carne al mundo. Y tal como lo comentábamos recién hace instantes nomás, nos encontramos también con nuevos amigos. Exactamente, y muy nuevos, porque me parece que a Chacra TV nunca han aparecido, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Es verdad. Primera vez. Bueno, y hoy vamos a hablar de educación ambiental, un tema que parece, digamos, que no nos debería preocupar, pero estamos muy preocupados y por eso los invitamos a ellos que están hace mucho tiempo muy preocupados y trabajando en el tema. Educación ambiental, ¿qué es esto, Verena? Bueno, justamente trabajando sobre educar y generar conciencia sobre el cuidado del ambiente. Así que esa es nuestra gran tarea de crear conciencia, que todos formamos parte del ambiente y definir un poco nuestra relación con la naturaleza y cómo tratamos justamente todos los seres vivos, incluyendo plantas, animales, y cómo tratamos a nuestra tierra. Hace unos 17 años que llegaste a la Argentina, de turista, De turista desde Alemania, exactamente. y te Y, quedaste. y me encantó Argentina. Y me quedé. No, volví varias veces, justamente. Y volví con este proyecto que hoy se llama Manos Verdes. Ya estabas obviamente trabajando allá en Alemania sobre esto. Estuve trabajando en el eje de comunicación, y hoy cuando miro por atrás me acuerdo muchas actividades que hice desde niña, así que ya cuando era chica fundé un club de protección de la naturaleza Ah, mire. con 6 años, imagínate. Y hicimos campañas de limpieza del río en mi escuela, hicimos mucha campaña de comunicación. Y después cuando trabajé en agencia de comunicación también trabajamos en campañas de recolección de pilas, de concientización sobre la eficiencia energética. Asesoramos en este caso ONGs en Alemania trabajando con videojuegos. Con jóvenes, cómo podemos generar esa conciencia del uso responsable de la energía en este caso. ¿Y vos, Mario, de dónde, cómo es tu origen y cómo Sí, es tu vinculación con la educación ambiental? sí. Bueno, yo estuve en la provincia de Santa Fe, nací ahí y vine a la provincia de Buenos Aires
pertenezco al grupo de ACES WOW, que es el grupo de jóvenes trabajadores voluntarios de la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial. Básicamente nosotros hacemos servicios voluntarios para entregar el amor de la madre a las personas y para trabajar juntamente con la ONU para llevar a cabo el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por eso hacemos varios servicios a voluntarios alrededor de todo el mundo. En más de 175 países se encuentra nuestra iglesia y el grupo de jóvenes de ACES WOW. Y básicamente lo que hacemos para cumplir estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible es llevar a cabo la concienciación primero y luego llevarlo a cabo a la práctica y la asociación. Estos 3 pasos son llevados a cabo para cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Y ahora, en un país con tantas complejidades como es el nuestro, y con tantos problemas como es el nuestro, y con tantas urgencias que hay todos los días, ¿qué espacio encuentran ustedes para desarrollar sus actividades y para que la gente los escuche? Bueno, hoy tenemos espacios formales y no formales, ¿no? Gracias a una ley de educación ambiental integral en Argentina que existe hace un par de años ahora. Tenemos la posibilidad de entrar al aula de las escuelas, que eso es fundamental, trabajar con el currículum desde este jardín de infantes hasta las universidades con un programa de educación ambiental. Y también gracias a la concientización que necesitamos acciones concretas contra el cambio climático, los municipios, por ejemplo, o gobiernos provinciales nos están buscando para ayudarles en esa tarea de concientizar a los vecinos, de no tirar los residuos a cualquier lado, de usar responsablemente el agua. Así que hay muchas tareas para hacer y también a trabajar en conjunto en estos planes de adaptación y mitigación al cambio climático. ¿Han estado ustedes trabajando por el norte de nuestro país, concretamente los esteros de Liberá, si no me equivoco? ¿Qué experiencia has recogido de eso? Sí, bueno, justamente cuando yo llegué como turista me enamoré de los esteros. Es un paisaje Un lugar increíble. feísimo, si lo sabes. Es un lugar increíble y ahora ya son 10 años que trabajamos con la Fundación Manos Verdes en la provincia de Corrientes. Y desde el principio nos encontramos con esta costumbre de la quema de los residuos y la quema en los pastizales también. Y bueno, y gracias a los últimos años, con la sequía que sufrió Argentina en general y el norte específicamente, se generaron estos incendios feroces como el año pasado. Bueno, ahora trabajamos especialmente en la prevención de los incendios y trabajar con los diferentes pueblos en alternativas, soluciones que podemos utilizar en esta época de tan grandes sequías, ¿no? Normalmente Corrientes, por ejemplo, como provincia, está bajo agua entre un 40 y 60% de su superficie. Y los últimos 2 años eran entre 5 y 8%. Esa es una gran diferencia en la gestión de una, bueno, provincia de mucha producción agrícola, ¿no? También tenían que cambiar mucho sus costumbres de trabajo y la quema de pastizales dejó un suelo, digamos, casi también desértico, ¿no? Así que hay mucho para cambiar y reevaluar hábitos que siempre se hacían así y cambiar, adaptarse a las condiciones climáticas. Y, digamos, hablando de cambio de hábitos, ustedes también promueven, a veces parece que uno dice, no, tengo que cambiar demasiado y es como un esfuerzo, como tengo que invertir, y a veces son pequeñas conductas que yo veo que ustedes, Claro. por ejemplo, están promoviendo, no sé, en ámbitos de trabajo. Sí, nosotros como somos jóvenes trabajadores, entonces nos enfatizamos en los centros de trabajo en los cuales nos encontramos. Y pequeños cambios también pueden hacer un gran cambio en el mundo entero. Por ejemplo, para cuidar el cambio climático, lo que hacemos nosotros, por ejemplo, una acción común como cepillarse los dientes, entonces usamos un vaso y con esta misma agua entonces ahorramos agua y también, o cada vez que terminamos de usar nuestros dispositivos electrónicos como computadora, apagamos. ¿Sí? Este simple efecto, pero puede hacer un gran cambio en el mundo. Es decir, pequeñas acciones como llevar su propio pañuelo para no desechar de más como servilletas o pañuelitos descartables, pero todo esto entonces afecta al mundo. Por eso pequeñas acciones en cada lugar, en este caso en nuestro centro de trabajo, pueden hacer un gran cambio en el mundo entero. ¿Qué es lo que te motivó a todo esto? Porque alguien te invitó. ¿Cómo fueron incentivados ustedes para hacer una cosa así? Sí, nosotros para realizar todas estas actividades voluntarias
o recibimos el amor de la Madre. Nuestra Iglesia de Dios o Sociedad Misionera Mundial cree en la existencia de Dios Padre y Dios Madre. Y nos esforzamos por practicar el amor que recibimos de Cristo a las personas en el mundo entero. Por eso, voluntariamente, con este amor que se siente en la organización de ACES WOW, que pertenece a la Iglesia de Dios, podemos entregar con facilidad el amor a las personas. Ujú. Mi pregunta es, que quizás soy demasiado materialista, pero lo tengo que hacer. Ustedes dedican muchas horas y son mucha gente que dedican. Vos me hablaste de un grupo de ONGs que son realmente cantidad. ¿De qué viven? ¿Quién? Porque todo esto es inversión de tiempo, de campañas, de plata, de materiales, de... ¿Quién banca todo esto? Bueno, en el caso nuestro justamente tenemos diferentes fuentes de financiamiento. Somos una ONG sin fines de lucro, pero sí tenemos que Sí, hay que- financiar el sí, sí, equipo sí. porque trabajamos todos profesionales. Así que en el caso del trabajo, por ejemplo, con municipios, el municipio nos contrata para brindar cursos de capacitación, formar promotores ambientales o también en las escuelas realizar talleres con los jóvenes y con los chicos. Por otro lado, son empresas que nos financian, así que son sponsors que también apoyan, por ejemplo, proyectos como el Punto Ambiental Móvil que llevamos adelante en Vicente López, que es un punto ambiental, punto verde móvil que recibe residuos reciclables y de diferentes tipos de gestión especial. Así que bueno, ahí son empresas que nos financian y bueno, es una contribución por diferentes partes. También recibimos donaciones de personas individuales para que nos acompañen en el trabajo que hacemos. Ujú. Ustedes hablan de municipios, pero muchas veces intervienen también las provincias directamente o el Estado Nacional. ¿Ellos, en este caso puntual, también tienen intervención o lo dejan todo en manos de los municipios? Nosotros actuamos en conjunto con el municipio. Nosotros presentamos un plan para realizar un servicio voluntario, por ejemplo, y junto con el municipio entonces pedimos las ayudas para llevar a cabo el servicio voluntario con los materiales necesarios, pero también como somos jóvenes trabajadores, la mayoría de nosotros con nuestros ingresos también de los trabajos, nos unimos para llevar a cabo el servicio voluntario, pero también en unión, junto con los municipios de diferentes partes de las provincias de Argentina y del mundo entero también entonces llevamos a ¿Responde cabo. bien la gente, los habitantes de las ciudades a donde van? Sí, las personas realmente, ¿No desconfían de ustedes? realmente a través de las obras que hacemos, las personas reciben mucha emoción. Inclusive cuando hacemos servicios voluntarios, las personas viendo la obra quieren sumarse a las actividades. Los vecinos que están alrededor de la zona quieren participar juntamente con nosotros porque es algo muy bueno. Es una pequeña obra, pero es un gran cambio para el mundo. Por eso, desde el punto de vista de las personas, siempre hemos recibido buenas respuestas y les ha gustado realmente en cada zona en la que hemos trabajado. ¿De qué proyecto podés decir, este me encantó hacerlo o este vi los resultados que realmente produjeron un cambio en la comunidad? ¿De cuál podés estar orgulloso de contarnos? Sí, bueno, hay muchos proyectos que realiza ACES WOW, pero el último proyecto que realizamos en la zona de Vicente López también fue acerca de la protección del ecosistema marino, que significa la limpieza de los ríos, de las playas. De esta manera entonces, o personalmente entonces me gustó mucho porque pude junto en unión con los miembros de ACES, entonces poder participar de esta actividad y realmente juntamos muchísimos residuos plásticos y basura y hicimos un gran cambio. Aunque era poco lo que limpiamos, en realidad era bastante, pero era un gran cambio para las personas y ver como la felicidad que sienten las personas que viven alrededor de la zona, entonces esto realmente me llenó de alegría y como realmente deseo seguir haciendo estas actividades. Ustedes salen a recorrer y van, ¿de qué manera se orientan? Es decir, ¿por qué apuntan hacia tal lugar, hacia tal municipio, hacia determinadas zonas? ¿O van surgiendo espontáneamente? ¿Cómo es eso? En realidad siempre surgen por la inquietud de un vecino, de una profesora, un maestra o de un intendente o un gobernador. En el caso del trabajo que hicimos en
En Corrientes, al principio, en 2013-14, en Colonia Carlos Pellegrini, surgió por un vecino Conozco muy bien esa zona. que estaba justamente muy preocupada por la gestión de residuos y la acumulación de tantos desechos que genera el turismo en una zona muy aislada de una próxima localidad que es Mercedes. Así que 140 kilómetros para trasladar la basura es un trayecto muy largo. Entonces ahí nos invitaron a pensar qué hacemos. Ahí nos juntamos con el intendente y el intendente como médico también veía la problemática, estaba muy preocupado. Entonces ahí ideamos un proyecto, lo presentamos a financiar en este caso por la Embajada de Alemania y la Embajada de Suiza y así surgió un proyecto. ¿Eso es lo que ustedes llaman turismo sustentable? Es en parte del turismo sustentable porque mucho trabajo fue sobre las hosterías y los emprendimientos turísticos, por un lado para Que hay muchas, que generan muchos residuos claro, en este los caso. esteros Sí. de Liberá, una zona de muchas hosterías. Sí, muchas hosterías y justamente por un lado también uno recibe el turista y lo tiene que concientizar para que no deje una huella ambiental más negativa digamos, que un impacto. Hay que ser cuidadoso en el ámbito donde uno se mueve, ¿no? Estos son justamente los incendios, muchas veces son también resultado de un cigarrillo tirado. Y justamente de eso también hay que concientizar a la persona que viene a un lugar en un ecosistema más sensible. Lo que pasa es que eso requiere una educación importante porque no nos olvidemos que desde hace años se queman campos Sí. para lograr el reverdecimiento de las pasturas y demás, a modo de no usar, por ejemplo, herbicidas que son tan combatidos en muchísimos lugares, ¿no? Sí, es muy complejo, por eso también trabajamos con el INTA, por ejemplo. Estamos Claro, trabajando claro. junto con las instituciones científicas y con las autoridades para definir ordenanzas, por un lado, que sean útiles para y informar por parte nuestra sobre las leyes existentes. En Corrientes hay leyes, pero la mayoría de la gente a veces no lo sabe, no lo conoce. Entonces, este es el trabajo como nosotros de la ONG para también informar y brindar esa información al vecino que quizás a veces cree más a una organización que a un municipio, ¿no? Ese es el ¿Nos van a lamentable. esperar un momentito? Vamos a hacer una pausa. Sí. Volvemos en un ratito. Dale, porque yo quiero volver sobre este tema. Sí, Así me que parece hagamos fantástico. una pausa cortita y ya venimos. Y continuamos compartiendo con nuestras visitas, Vero. Sí, señor. Acá me quedó picando una pregunta a raíz de lo que decía Verena respecto de las reglamentaciones que ya están existentes. A veces las leyes ya existen y las reglamentaciones están y solo hay que conocerlas y saber aplicarlas. Eso por un lado. Pero por otro lado, qué importantes son las políticas públicas que acompañan a la gestión privada. Hice un curso hace poquito de gestión ambiental y políticas públicas donde pusieron como ejemplo un municipio y una escuela que se había hecho todo sustentable, pero después cuando sacaban la basura a la calle, el municipio no tenía división de residuos. Entonces terminaba todo y era como muy desalentador hacer todo el esfuerzo uno y que no se notara, básicamente. ¿Cómo está, digamos, los municipios en general? Vamos a lo que es gestión de residuos específica. ¿Cómo está el país y cómo están avanzando este tema de educación para separación? Por suerte se está avanzando, así que nosotros realmente tenemos muchos pedidos de municipios de diferentes lados de la Argentina y todos están preocupados porque ven la importancia. Muchos a veces tienen hasta una planta de separación, pero no tienen el vecino que separa en origen. Entonces, de esa forma les llega el material muy mezclado y no tiene un valor cuando en el momento de venta a la industria, ¿no? Todo eso requiere como la gestión integral de los residuos sólidos urbanos requiere un sistema integral y esto siempre es transversal con diferentes sectores. Eso es lo que creo que en los municipios es lo más difícil a trabajar, que el área de la Secretaría de Educación trabaja en conjunto con la Dirección de Ambiente, que muchas veces no es la responsable de la gestión de residuos, que es la de servicios públicos o de obras públicas. Entonces, que todos estos trabajen en conjunto requiere una mesa integral o un trabajo articulado. Ujú. Y ese es el mayor desafío y justamente en los municipios donde tenemos ahora ya, como en Vicente López, trabajamos desde 2014 y es una política continua que se llevó adelante y gracias a una política pública, digamos, de gestión público, se trabaja bien en una continuidad de implementación. Vos sabés que yo quería ver qué me decís vos. Hablan de consumo responsable, ¿no es cierto?
Sí. Pero hablar de consumo responsable por ahí es lo ideal. A lo real hay una distancia bastante grande, sobre todo en un país como el nuestro, que lamentablemente hoy sufre con un 50% de pobres. Sí. Es relativamente difícil, supongo, trabajar en ese aspecto, ¿no? Sí, concientizar el consumo responsable es algo muy difícil realmente, como en la sociedad, porque ya tenemos como diferentes hábitos o costumbres que tienden a hacer el consumo no tan responsable, ¿no? Pero por eso es la práctica. Si nosotros practicamos y generamos conciencia también a través de la práctica, entonces poco a poco cambiando, entonces podemos llegar a cambiar a todas las personas realmente, con el mismo propósito en realidad. Siempre generando la conciencia, que es lo más importante, y esa conciencia no solo enseñar, sino también llevarlo a la práctica. Claro, nos cuesta porque tenemos diferentes costumbres, pero siempre con la práctica podemos cambiar. Si uno cambia, entonces podemos cambiar a todo el mundo también. Ahora, sin irnos demasiado de tema, vos hablas de consumo responsable cuando a lo mejor tenés gente que está más educada, más formada, pero en muchos lugares, lamentablemente, el tema educación está fallando bastante, ¿no? Verena. Sí, muchas veces, pero es justamente por falta de educación desde la casa, lamentablemente. Y por eso el rol de la escuela hoy es tan importante que sea una escuela para la vida, ¿no? Es como realmente que, y por eso la capacitación de los profesores es tan importante. En eso venimos trabajando Dame justamente. casos de consumo responsable. Un caso de consumo Casos, responsable. por ejemplo. Bueno, por ejemplo, comprar las verduras en un lugar donde sé de dónde viene mi verdura, ¿no? Digamos, sin bolsa de plástico, llevar la bolsa de tela al supermercado, Ah, no utilizar las bolsas de camiseta para la verdura, sino que llevar directamente, digamos, su propia bolsa de tela también para pesar la verdura. Hay diferentes cosas, no comprar envases de plástico, sino que, por ejemplo, comprar en granel, que hay otras opciones. No es fácil, no es para nada sí, fácil, por eso. pero empezar a preguntarse qué es lo que necesito realmente comprar, qué es lo que puedo hacer, por ejemplo, en mi propia huerta o jardín. Gente que tiene ese lujo de tener un espacio natural afuera para hacer huerta y producir su propia lechuga, tomate, ¿no? Es pequeños pasos en este caso. Pero también, justamente como hablaba antes, eso de desenchufar los aparatos eléctricos, electrónicos para ahorrar energía. Muchas veces dejamos el enchufe del celular en el enchufe, justamente. El celular sacamos, pero mientras tanto este dispositivo usa energía. Esto es algo que no sabemos, pero son pequeños pasos de reducir nuestro consumo y cambiar nuestra forma de consumir. Em, por lo menos hasta donde sé, en Europa esas cuestiones de consumo se cobran mucho. Y entonces duele el bolsillo y por eso quizás la gente termina cambiando de conducta más que nada para cuidar el bolsillo. Que es bastante común que Sí. suceda eso, ¿no? Sí. Y acá no pareciera que sea un costo importante el tema de dejar algo enchufado, dejar la luz prendida, dejar el aire acondicionado en 22 en vez de 24. Tiene que ser algo más que nos duela realmente para que la gente cambie. Es un mix, creo yo, Ok. es un mix. Acá, bueno, justamente como la pobreza es tan grande, es un poco difícil mantenerlo que sea también se habla mucho de transición justa, ¿no? Que todo esto, el cambio climático tiene un costo, pero justamente hoy los más afectados de las consecuencias del cambio climático son los más pobres. Entonces, el gran problema es realmente eso de que sea justo y económicamente viable para todos los diferentes niveles económicos de la sociedad. Pero en Alemania, por ejemplo, uno cuando compra un envase de plástico, una botella de agua o una gaseosa, ya pagas 25 centavos más que después en el sistema de envase retornable, como la cerveza acá también, Sí. se le devuelve. Pero esto es para las latas de aluminio, para los envases de PET, entonces funciona para todo eso. Y nosotros con Manos Verdes justamente arrancamos en 2010 con un grupo de estudiantes de intercambio que vinieron de Alemania y me preguntaron todos, y Verena, ¿dónde devuelvo mi botella de plástico?
Y bueno, acá no hay un sistema así. No existe la ley de envase como en Europa o la ley de responsabilidad extendida al productor, que desde el principio el productor también está obligado de pagar por cada producto comercializado en el mercado, tiene que pagar un impuesto que contribuye al sistema de recolección y reciclaje. Entonces, ahí empieza justamente más antes el sistema de planificar un sistema que puede funcionar. Ah, parece tan lejos eso para nuestro país. Con todas las prioridades que tenemos, parece La como... verdad que la cantidad de cosas que enumeraron, Sí. te quedas pensando, ¿no? Porque realmente estamos muy lejos. Yo creo que Ujú. estamos muy lejos. Sí, sí, sí. Y hacen actividades también con, digamos, lo que sea plantación de árboles o vos hablaste de la limpieza de las aguas, de los ríos y demás. Sí. Hacen también actividades, digamos, interviniendo al medio ambiente. Sí, básicamente Haces Wow hace actividades de servicio voluntario para cuidar y proteger la tierra en la que nos encontramos. Por eso protegemos el ecosistema marino, como antes mencioné, pero el ecosistema terrestre también. Nosotros trabajamos con la temática Bosque de la Madre, en el cual el espacio verde que hay, los pequeños espacios verdes que hay en la tierra, entonces tratamos de limpiarlos y mantenerlos como limpios para que puedan emitir oxígeno y pueda reducirse la tasa de dióxido de carbono. Ujú. Aparte también tenemos como en la campaña la meta de plantar un árbol cada uno. Es decir, haciendo un pequeño cambio, pero podemos generar un gran cambio a nivel mundial. Pero también limpiamos diferentes territorios o como calles, también hacemos limpiezas ambientales y diferentes temáticas para proteger el entorno en el cual nos encontramos, para que podamos vivir bien como en sociedad, como en un espacio seguro, un espacio tranquilo, un espacio que podamos vivir con una esperanza en un futuro. Se observan adultos, jóvenes, chicos, de todo. ¿Cómo es esto? Hoy nos encontramos que los jóvenes ya saben muchísimo sobre el cuidado del ambiente y son el ejemplo para que también los grandes hacen sus cambios. Claro, Son me los que imagino que los educan. mayores, bien mayores como en mi caso, sea lo más difícil, ¿no? Es más difícil porque ya tenemos como las autopistas de nuestro cerebro que ya están acostumbrados a hacer las cosas tal cual como siempre lo hicimos, pero digamos no debe ser la excusa, porque si nosotros permanentemente le damos el mal ejemplo a los chiquitos se pierdan su entusiasmo y ven que no tienen éxito en sus iniciativas, ¿no? Por eso es tan importante que, digamos, muchas veces se dice que dejemos mejores jóvenes para nuestro futuro, es así, pero también seamos nosotros los que guiemos con el ejemplo, ¿no? Creo que es lo más importante. ¿Cuesta más cambiar hábitos a los grandes? Sí. Los jóvenes, los chicos hoy ya saben desde las escuelas, desde los juegos, los videos que hay, aprenden muchísimo, pero bueno, no es excusa para nosotros de no hacerlo bien lo que deberíamos hacer bien. ¿Reciben apoyo de las asociaciones del campo, por ejemplo, entidades rurales, asociaciones rurales y demás? No, pero sería un gran gusto de articular mejor y trabajar en conjunto. ¿Por qué no? ¿Porque no fueron nunca ustedes a tocar timbre o porque los ignoran o porque les dicen que no? No, porque nunca hubo este vínculo, la verdad es eso. En Corrientes igual nos conocimos hace poco por la temática justamente y seguimos trabajando con esa campaña Alto al Fuego que tiene también justo el interés del Fondo de Canadá para Iniciativas Locales, quienes financiaron el proyecto, de que esto sea una campaña que pueda extenderse a diferentes provincias, no solo a Corrientes, sino que también Río Negro, Bariloche estaba muy interesado porque siempre la temática vuelve a ser Sí. un problema a nivel local. Córdoba es una provincia que ya hace años trabaja exitosamente en la prevención, pero bueno, lo mismo Canadá, que hace poco vivió uno de los peores incendios en toda la historia del país. Hay que volver a recordar cada vez a las personas hacerlo de prevenir. Y eso es lo que seamos, ahí tenemos nuestro rol de pájaro carpintero de volver a repetir. Exactamente. ¿Qué hace eso? Claro, sí, sí, sí. Y ustedes, digamos, después de que están trabajando en una comunidad, ¿cada cuánto vuelven o cómo sigue el contacto con ese lugar que ya iniciaron ustedes una actividad? Sí, nosotros lo que hacemos es, cada vez que queremos hacer un servicio voluntario, nos contactamos con el municipio, con una cita, realizamos el servicio voluntario, mantenemos el contacto hasta un próximo servicio voluntario que hacemos.
Básicamente trabajamos en toda la provincia de Buenos Aires y en todo el país de Argentina. Ujú. Por eso un mes quizás hacemos en este municipio, al siguiente mes en otro municipio. En todas las ciudades, entonces queremos realizar servicio voluntario. Y hacemos cuando ellos también solicitan. Necesitamos entonces limpieza en los ríos, necesitamos como o limpieza ambiental aquí en esta zona. Entonces el municipio nos llama, nos pregunta y nosotros podemos apoyar también en este caso. Y después queda un grupo de, digamos, conexión formados en el lugar que continúen con esa labor, porque vos podés ir una vez, limpiar y a los 6 meses. Sí, nosotros siempre permanecemos en contacto con los encargados de secretaria de intendentes así, para mantener un contacto directo con ellos y que nos llamen inmediatamente cuando necesiten ayuda o cuando quieran ejercer como una temática o un problema quieran solucionar. Entonces nosotros rápidamente también queremos apoyar. Como somos jóvenes, entonces queremos actuar rápidamente para cambiar, para Ahora, ayudar. si alguien se quiere contactar o con la Fundación Manos Verdes o con ustedes, no sé, con quien sea, ¿cómo es el tema? Bueno, con mucho gusto para nosotros. Estamos presentes en las redes sociales. Estamos en Instagram con Manos Verdes-ARG o Fundación Manos Verdes en Facebook. También ahí está la página web de Manos Verdes o nos busca justamente nos manda un mail info@manos-medioverdes.org. Así que estamos a disposición. Cualquier consulta, con mucho gusto. Vean también lo que estamos haciendo, porque es mucho más de lo que a veces se ve justamente en lo que hacemos. Y bueno, a disposición. En Argentina a veces somos tan creativos, tan imaginativos los argentinos, ¿no corren también peligro, por ejemplo, de que haya gente que los busque para manipular el tema de la política o lo que sea? Em, sí, sabemos además en épocas de elecciones estamos bastante buscados, Oh, pero me eso imagino. aprendimos en estos últimos años también y justamente nosotros sí nos entendemos como aliados de los municipios. Es importantísimo de trabajar juntos y a veces, aunque brindamos una charla, siempre deja una semilla y realmente antes de arrancar con un proyecto a más largo plazo, nosotros firmamos un convenio con la declaración de las responsabilidades de cada uno. Así que tiene siempre la intención de política a largo plazo, pero a veces son las pequeñas charlas que también dejan una semilla que ya hacen un cambio. ¿Nos van a permitir hacer una pausa? ¿Puede ser, Vero? Muy cortita va a ser y volvemos con ustedes. Ya venimos. Y yéndonos hacia el final, quedó algo para charlar con nuestros amigos, así que Vero, si Sí, querés. ahora le vamos a pedir los teléfonos o los números de contacto a Mario porque no tuviste la oportunidad de decir cómo contactarse con la fundación. Sí, en el caso si quieren conocernos a nosotros, a ACESWOW, entonces es muy fácil. Pueden entrar en la página web de aceswow.org.guatv.org. Ahí entonces sale toda la información de nuestro grupo de jóvenes trabajadores voluntarios e inclusive si quieren participar de las campañas para proteger el medio ambiente es muy fácil. Entrando a la página salen diferentes campañas y es muy fácil participar. Solamente tienen que apretar el botón y ver la manera de participar. Por eso queremos invitarlos también en aceswow.guatv.org. En este link entonces pueden ver toda la información nosotros y participar también con un pequeño cambio, entonces podemos cambiar el mundo entero. Perfecto. Habíamos iniciado la charla hablando de qué cantidad de ONGs y de gente que voluntariamente se dedica a esto. ¿Están agrupados bajo algún tipo de paraguas o algún tipo de relación entre ustedes? Hay diferentes grupos, justamente en este caso nos conocimos por el trabajo de Vicente López que realizamos juntos y formamos parte de un grupo de WhatsApp de unión estratégica de diferentes ONGs. Después nosotros formamos formamos una red de educación ambiental en Argentina hace años atrás con diferentes ONGs como Fundación Temayquén, Jane Goodall, así que también otras ONGs grandes que trabajan. Siempre son las redes diferentes según temática. Con los municipios se trabaja en conjunto en mesas de trabajo, así que nos unimos a través de alianzas y en general por el trabajo que se genera. Cuando hablaron de jóvenes voluntarios, ¿de qué estamos hablando? ¿De 20 o de 30 como es mi caso o de 60 como es el tuyo? ¿De qué edades? Jóvenes entonces abarca desde la edad en que empieza a trabajar hasta 35 años. Entonces, desde este rango de edad son los miembros de ACESWOW que realizamos las actividades de servicio voluntario y en nuestros centros de trabajo también. Pero cualquiera también puede participar, como no, ayudando. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias por la visita. Bueno, muchas gracias. Yo también les agradezco a los dos y los vamos a invitar a compartir este último bloque, que hablando de sustentabilidad, que no todo tiene que ver con todo en la vida, nos fuimos a ver cómo se hace la carinata. No sé si lo conocen, es un cultivo que se hace exclusivamente para hacer combustible para la aeronáutica. Que la aeronáutica es muy contaminante, el combustible es más o menos un 5% de lo que es la contaminación ambiental en transporte, y están transitando hacia un combustible como es este de origen vegetal. Así que vamos a ver el informe. La aviación mundial es responsable de casi el 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero. La industria aeronáutica internacional, consciente de esta contaminación, se fijó como objetivo para el 2030 la reducción del 50% de las emisiones de las naves aéreas y llevarlas a cero para el 2050. Parece una utopía, pero la solución podría venir de la mano del campo, donde se puede sembrar la carinata. Este no solo es un cultivo de cobertura que no compite con cereales ni oleaginosas para uso alimenticio, sino que es la materia prima de un combustible sustentable para la aviación. Argentina y Uruguay aparecen como países pioneros en su cultivo, que se proyecta como un negocio muy interesante para los productores, ya que se siembra con contrato cerrado. Carinata es un cultivo de cobertura con renta, que el grano se utiliza para la producción de biocombustibles de segunda generación para la industria de aviación. Y el traerlo a Argentina, donde somos precursores a nivel mundial, somos el primer país donde se produce en escala, es una respuesta de la compañía Nucid para mitigar el efecto de gases de efecto invernadero a nivel mundial, reduciéndolo en el vuelo de los aviones hasta en un 80%. El biocombustible se genera en base a un cultivo. Entonces cambia de cultivos o de productos fósiles a no fósiles, y como se obtiene de una planta es de segunda generación. Ya hay de tercera y de cuarta generación que han avanzado ya trabajando, por ejemplo, sobre algas. Comenzamos con 1.600 hectáreas, fuimos trabajando los 2 primeros años con una variedad que era Avanza 641, y en el año 21 y 22 nos cambiamos o hicimos una mejora en la genética hacia un híbrido que se llama Nujet 400. Este le da un incremento de rendimiento del 20%, y trabajando para que tenga más beneficios el productor, y alcanzamos en el año pasado 32.000 hectáreas. La proyección de cultivo de carinata a nivel Sudamérica es de 1 millón de hectáreas en los próximos 10 años, y en este año 23 apuntamos a tener 75.000 hectáreas en Argentina y 10.000 en Uruguay. El ciclo de la carinata es un cultivo de cobertura con renta, es invernal, o sea que lo estamos plantando en abril y hasta fines de mayo. Esa es la ventana ideal, se puede estirar hasta junio dependiendo de la zona, y estamos cosechando en noviembre, los primeros días. La idea es liberar el campo para que el productor pueda hacer una soja de primera o un cultivo de segunda como maíz con un buen beneficio y un buen tiempo para la implantación. Hay varios beneficios que dan carinata. Uno es el agronómico, en donde el cultivo es cobertura con renta. Entonces ese sombreado que realiza sobre el lote genera un muy buen control de malezas difíciles, tolerantes o resistentes, disminuye la cantidad de dosis a aplicar y da una alternativa más dentro del manejo. El otro punto importante en lo físico es la exploración radicular, es una raíz pivotante, con lo cual rompe ciertos impedimentos de suelo que se generan con labranzas continuas o en realidad con siembra directa, hacia las veces de labranza vertical biológica, generando por raíces macroporos para mejorar la infiltración y la aireación del suelo. El otro punto importante es el aporte de materia verde. Carinata tiene 10 toneladas de materia verde en la parte aérea y 6 toneladas de aporte en la parte de raíces. Todo eso es alimentación del suelo, sanidad y futura materia orgánica. Eso en cuanto al suelo específico. Después hay una mirada muy interesante en el consumo de agua. Carinata consume 60 milímetros menos que el trigo, se hace con 250 milímetros, con lo cual es una buena eficiencia, no solo para el cultivo, sino para el cultivo subsiguiente en la rotación. Tiene un valor mientras carinata ocupa el espacio y un valor para los cultivos subsiguientes. Y otra mirada muy importante es la del productor. Es un cultivo de cobertura, pero con renta, donde tiene la posibilidad de acceder a un mercado internacional, que es el de colza francés, Matif, donde tiene la fluctuación libre del precio, puede tomar posiciones en cualquier momento
y se hace todo bajo contrato. Es decir, que el productor cuando vende la semilla o cuando recibe nuestra semilla, está vendiendo un contrato de compra-venta de toda su producción. Y el plus para mí también es la certificación. Todo el cultivo es certificado de RSB y esto da garantías de trazabilidad plena, desde el comienzo y siembra hasta la cosecha y entrega en puerto y exportación. En este caso el destino es Francia. La introducción de un nuevo cultivo lleva muchos años de investigación y desarrollo. En las empresas semilleras, este es un trabajo clave para una buena adaptación. Una vez logrado el híbrido adecuado, se pone en el circuito comercial a disposición de los productores. Para el cultivo de carinata tenemos varios objetivos, los cuales principalmente son aumentar el rendimiento en grano de los materiales. Para lo que fue desde el 2021 a 2022 a 2023, se obtuvieron porcentajes de incremento en rendimiento de Avanza, que fue un cultivar. Pasamos a un híbrido que tuvo un 15% de rendimiento superior, y ahora con Nuye 350 un 25% más de rendimiento a lo que veníamos haciendo. O sea, tenemos una evolución en lo que es el cultivo en la parte de rendimiento. Por otro lado, una de las cosas principales que tenemos y estamos evaluando es la tolerancia a heladas, que para ello estamos trabajando con la Universidad de Buenos Aires, los cuales ellos tienen una cámara de frío en las cuales determinan cuáles son los híbridos o los materiales que son más sensibles o más tolerantes a heladas. Y para ello nos brindan esas características, esas evaluaciones, y nosotros avanzamos en selección en base a eso. Por otro lado, el porcentaje de aceite es muy importante. De acuerdo a la red de ensayo, nosotros tenemos semillas que sacamos una vez que la red de ensayo termina y hacemos evaluaciones en el sistema de MNR, y ahí determinamos el porcentaje de aceite de cada uno de los materiales. Y además también estamos trabajando en la precocidad de los híbridos. Es muy importante disminuir la cantidad de días a madurez, por eso que también tenemos ensayos comparativos de rendimiento distribuidos en todo el país, y evaluamos la cantidad de días que llega el cultivo a madurez, y eso en ese camino también nosotros vamos evaluando y vamos seleccionando esos híbridos. Todo esto es muy importante, pero también es muy importante lo que es la tolerancia a IMI. Por eso estamos haciendo ensayos de tolerancia a imidazolinonas, para lo cual todos estos ensayos son muy importantes, porque en 2 o 3 años más vamos a tener carinatas que son resistentes a imidazolinonas. Que es un avance muy importante considerando los años de investigación que tiene carinata. Bueno, aprendimos un poquito de carinata, ¿no es cierto? Un cacho de cultura, decía alguien, no, qué grande, cuántas cosas, uno no para de crecer y de atender y de aprender, ¿no? Exactamente. Esto es para seguirlo de cerca, porque esto acaba de empezar en el país y yo creo que va a tener un gran futuro. Exactamente, por eso, bueno, nos vamos a volver a encontrar nosotros dentro de 7 días. Y a Exactamente. esta misma hora. A las 13 horas. Y por Chacra TV.